Trump no se le olvida el desafío de España en la cumbre de la OTAN y su negativa a aportar el 5%. Esta tarde el presidente de Estados Unidos ha dicho que no tiene dudas de que pagará. Lo garantizo, ha llegado a decir. Bueno, de momento no incluye a España entre los grandes países que apoyan sus políticas. Empezamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un calor sin precedentes este año que ya ha dejado 2 muertes en las últimas 48 horas. Una de ellas en Sóller, en Mallorca, un turista holandés que ha muerto por un golpe de calor. Y es la misma causa que habría provocado el fallecimiento de un trabajador. Gracias, María. De esas recomendaciones hablaremos aquí en este informativo. A pocas horas de que arranque la ola de calor, son muchos los puntos donde esta tarde se han superado los 41 grados. Fuentes de Andalucía, que lo están viendo en Sevilla, Almadén, en Ciudad Real, Montoro, en Córdoba, todo el Valle del Guadalquivir está en aviso naranja. Hoy muchos han tirado de ingenio para resguardarse de este calor sofocante. No está siendo una tarde nada fácil de llevar y me temo que tampoco tenemos buenas noticias de cara a la noche. Belén Samper, ¿qué nos espera? Nos esperan noches muy sofocantes y no es tanto el problema a la temperatura a la cual nos levantamos, sino a la cual nos vamos a dormir. Madrid es una de las ciudades que se prepara para una noche tropical. Lo que están viendo y viviendo se está produciendo antes de que nos metamos de lleno en la ola de calor. Mañana la vamos a tener en su esplendor. El domingo va a ser todavía peor. Belén, ¿de qué temperaturas estamos hablando para este fin de semana? Valores extremos, hasta los 43 grados son los que se esperan en puntos del Valle del Guadalquivir ya para la jornada. Gracias, Belén. Enseguida vamos a volver con este asunto, con la ola de calor y, entre otras cosas, con las recomendaciones de los expertos para que lo lleven lo mejor posible y para evitar males mayores. Antes, al próximo al que va a investigar la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil es a Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se lo ha encargado. Gracias, Alberto. Y otro juez, Leopoldo Puente, rechaza emitir en directo la declaración de Santos Cerdán, como había pedido el exsecretario de Organización del PSOE. Hoy, por cierto, lo hemos vuelto a ver saliendo de casa de camino a una reunión con su abogado. La vimos durante el registro de la UCO en la casa de Ábalos. Fue la amiga que estaba en la casa del exministro a la que la UCO pilló intentando llevarse un disco duro que él le había dado. Carlos Álvarez, periodista de La Sexta Noticias, ha conseguido hablar con ella, que fue la única testigo del registro. Anaís le ha contado cómo fue aquel momento. Nuestro compañero Carlos Álvarez, Anaís, también le ha descrito cómo estaba Ábalos los días previos a ese registro del 10 de junio. Asegura que tenía paranoias y que estaba muerto de miedo por la posibilidad de entrar en la cárcel. Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero fueron 2 de las piezas claves imprescindibles para que la trama de Koldo y Cerdán lograran supuestamente amañar adjudicaciones a favor de las empresas que ellos pedían. Los audios que grabó Koldo los sitúan como presuntos facilitadores. En el registro de la UCO ayer en sus casas los agentes buscaban pruebas de su participación. Franco no había corrupción es algo bastante habitual a pesar de la falsedad de semejante afirmación. La Sexta Columna indaga hoy en las raíces de nuestra corrupción y nos contará cómo eso de cobrar mordidas a cambio de contratos públicos viene de lejos. El juzgado de Valencia rechaza abrir juicio oral y acuerda el archivo provisional de la causa contra la ex vicepresidenta. El Gobierno se harta de su dirigente más histórico. Felipe González se ha convertido en una figura non grata dentro del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Sus durísimas palabras contra la ley de la amnistía, contra el presidente pidiéndole que se vaya y reconociendo que no le votaría ni a él ni al PSOE en unas elecciones, todo eso ha provocado la ira de Moncloa y de Ferraz. Varios ministros del Gobierno han salido en tromba a criticar al expresidente Felipe González. Incluso Pachi López ha llegado a pedirle a González que se plantee seriamente qué hace en el Partido Socialista. Aseguraba Alegría que González le ha comprado el argumentario a la derecha y por las palabras del expresidente y las que ha pronunciado hoy el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, parece que la ministra socialista no va muy desencaminada. Lo van a ver difícil diferenciar quién es del PSOE y quién es del PP. Felipe González encuentra cobijo en el Partido Popular. Posturas que hace años eran irreconciliables, ahora se dan la mano. Felipe González y el Partido Popular alineados ideológicamente. Podría ser casualidad. Por eso le hemos preguntado expresamente a Borja Semper si comparte las opiniones de Felipe González. Y la respuesta no ha podido ser más clara. Conviene escuchar a Felipe González, dice Semper. Acusa al presidente del Gobierno de aferrarse al poder, le pide que convoque elecciones y que se vaya ante los presuntos casos de corrupción que afectan a los que fueron hombres de confianza de Sánchez. Pero la memoria es frágil, porque justo lo que según González está haciendo Sánchez ya lo hizo él en sus últimos años al frente del Gobierno. Escándalos de corrupción, los GAL, una oposición que le pedía constantemente su dimisión y ni así, no se fue. Carlos Corpo presenta su candidatura para liderar Y hoy hemos conocido a los morosos de España, las personas que deben dinero a Hacienda. Este año son menos que el año pasado, pero la deuda es mayor. En total, casi 6.000 personas o empresas que deben más de 600.000 euros a la agencia tributaria y que no han pagado ni aplazado la deuda
en el plazo que les correspondía. Isabel Pantoja, Bertín Osborne y el futbolista Arda Turán son tres de las nuevas caras que se incorporan a este listado. Todos ellos deben ahora mismo lo que están viendo en esta pantalla, entre 800.000 y 1 millón de euros. Los tres se unen a esa lista de morosos. También hay caras no tan conocidas, empresarios del sector del ladrillo, de los hidrocarburos, con una deuda todavía mucho mayor. Deben decenas de millones. Uno de ellos, Ramón Olivares, encabeza el ranking como persona física de morosos. Su deuda roza los... El 1% más rico de España tiene el 26% de toda la riqueza del país y en el otro extremo, el 50% menos rico acumula solo el 7% de la riqueza. La brecha y la desigualdad entre ricos y pobres no aumenta, eso es verdad, pero es que tampoco conseguimos reducirla. Según un estudio de ESADE, la riqueza por hogar en España es de 380.000 euros. Rectificación antes de continuar. En la información anterior hemos puesto una foto que no correspondía al árbitro Enríquez Negreira. Seguimos. Hoy ha sido la reapertura del metro de Valencia, de las zonas más afectadas por... 20 meses lleva Gaza en el infierno y Europa no se inmuta. Estas imágenes son de esta mañana. En su cruzada genocida, Netanyahu ya ha asesinado a más de 56.000 gazatíes. Y la reacción tras el Consejo Europeo es nula. Ni suspender el acuerdo de asociación con Israel, ni sanciones, ni nada. Cero. Porque ya saben que la Unión Europea a esto que van a ver le llama indicios de crímenes de guerra. Es una vergüenza. Y esto es tan duro. Europa tampoco se mueve ante esto. El asesinato de gazatíes por disparos de los soldados de Netanyahu mientras van a buscar los escasísimos alimentos que Israel deja entrar en la franja. A Europa le dan igual los 600 asesinados ya en escenas como estas que están viendo aquí. España ha intentado que los socios europeos tomen medidas contra Israel, pero no ha habido manera. Alguien tiene que parar a Netanyahu porque sobran los motivos. El presidente Sánchez tras el Consejo Europeo. Sánchez también respondía a Israel después de que acusara a España en un comunicado, entre otras cosas, de no haber condenado los ataques de Hamás el 7 de octubre. Sánchez le ha dicho que eso es mentira, otra más de Israel, porque también nos aseguraron que los soldados de Netanyahu no disparaban a los gazatíes que iban a buscar comida. Mintieron y hoy hay pruebas. Han hablado algunos de esos soldados. Prepárense para lo que van a escuchar. Esta tarde Trump ha hablado de España, ha dicho muy convencido que cumplirá con el compromiso de la OTAN de destinar el 5% del PIB a la defensa común. España va a destinar más de 10.400 millones de euros para renovar material militar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha detallado esta mañana en el Senado cómo se va a gastar ese dinero. Hoy Donald Trump ha logrado una victoria clave para su presidencia. La mayoría conservadora del Tribunal Supremo ha limitado el poder de los jueces para oponerse a las políticas de la Casa Blanca, como por ejemplo acabar con el derecho a la nacionalidad de cualquier persona nacida en Estados Unidos. Bueno, especialmente los hijos de las personas migrantes. Y por sorpresa, Donald Trump ha anunciado que ya ha firmado un acuerdo comercial. Y la verdad es que llama la atención los perfiles de estas personas. Un profesor con menos de acogida, un informático, un exmilitar. Elia Gonzalo, ¿qué sabemos de estos tres? Pues mira, por ejemplo, vamos a empezar... Los agentes han participado en esta macrooperación, 37 provincias, también en Melilla, eso es prácticamente todo el territorio español. ¿Cómo se inicia esta investigación? Pues... Y la cifra más escandalosa, 61 detenidos. Sí. Gracias, Elia Gonzalo. Bueno, y volvemos ya con el asunto al que vamos a estar muy pendientes en las próximas horas y en los próximos días. Mucha precaución con las altas temperaturas por la ola de calor que llega ya. Hemos preparado esta información con una serie de recomendaciones que nos han dado los expertos para intentar que sea más llevadera y para evitar problemas. Bueno, y esa ola de calor que está casi llegando se produce por algo que se denomina cúpula de calor que se forma sobre nuestro país. Es un fenómeno muy interesante y nadie mejor para explicárnoslo que nuestra meteoróloga Belén Samper. Belén, ¿qué es una cúpula de calor? Bueno, pues esto se da cuando tenemos cielos despejados, mucha incidencia de la radiación solar que lo que hace es calentar el aire en superficie. Una vez tenemos este aire caliente tiende a ascender y es cuando llega a niveles altos de la atmósfera cuando se encuentra con una dorsal anticiclónica, es decir, con altas presiones que ejerce como una especie de bloqueo, por lo que de circulación cerrada que lo que hace es propiciar las altas temperaturas y que además se calienta aún más. Así que tenemos una especie de circulación cerrada que lo que hace es propiciar las altas temperaturas y que además sea muy estable. Es decir, que tengamos una situación prolongada de altas temperaturas como es el caso de esta primera ola de calor. ¿Y esto de la cúpula de calor es habitual? Pasa de forma habitual, entre comillas, en verano y también pasa en algunos puntos de Estados Unidos. Gracias, Belén.
Más noticias del día. 150 jefes de Estado y de Gobierno llegarán estos días a Sevilla para la cumbre de la ONU. El domingo ya se va a celebrar una cena de gala. La ciudad se está preparando con todas las medidas de seguridad. Ojo, ciudadanos de toda Europa viajan a esta hora para estar presentes en la marcha LGTBI de Budapest. El gobierno del ultra Orbán la ha prohibido e incluso ha instalado cámaras de reconocimiento facial para fichar a los asistentes. La verdad es que parece bastante increíble en la Unión Europea a estas alturas. Algunos todavía se preguntan eso de qué sentido tiene ya el orgullo. Pues esto es un ejemplo.